Chiapas, un lugar mágico y maravilloso, gozando de una rica cultura e historia que caracteriza al pueblo chiapaneco con sus muchos legados antiguos, es un símbolo a nivel mundial. Pero, ¿cuáles fueron los factores que hicieron de nuestro estado lo que es hoy en la actualidad? ¿Cómo contribuyó la conquista a nuestra identidad como chiapanecos y como mexicanos? Originalmente llamada La Cam-Ha, lugar de muchas aguas. Debido a los múltiples ríos que fluyen en la región, Palenque es un ejemplo de lo que fueron las civilizaciones mayas. Hoy en día solo quedan cimientos de lo que fue esta gran ciudad, oculta en la selva durante cientos de años, gran centro de conocimiento y poder. Fue sede de la grandiosa dinastía a la que perteneció el rey Pacal. Se cree que el declive y el final abandono de la ciudad se debe a la sobrepoblación y la sobreexplotación de recursos. Los españoles fundaron la ciudad de Palenque en 1567 por el fraile dominico Pedro Lorenzo de la Nada. No fue sino hasta 1740, casi 200 años después, cuando el sacerdote Antonio Solís descubrió vestigios de lo que fue la antigua ciudad de la Cam-Ha. Pero mientras Palenque se encontraba escondida entre la densa selva, ¿qué ocurría en el resto del estado a medida de que se desarrollaba la conquista? Respecto a la conquista, yo creo que lo más importante es lo que somos ahora y tener lo mejor de lo que nos ha legado cada una de las partes. Digamos que no podemos dejar de pensar en México sin pensar en la entrada en la lengua materna mayoritaria, que es el español, y por lo tanto no reconocer el hecho de que México sea un país de lengua española, de religión cristiana, con una serie de costumbres específicas, es negar un hecho histórico que ya pasó hace mucho tiempo. Kanoka nachwero ki il rudzum nute nita ke nitatzei rokwan ruki il nute rusimilul rushabal nita teo nita katan ken chojok le loj rokwan rumekenal nute rokwan rujubalik kit shabal watiat numama. La conquista de Chiapas empezó en 1524. Hubo en ese momento dos conquistadores.
Pedro de Alvarado, que recorrió la costa y que unió al Imperio Español la región del Soconusco, y Luis Marín en el centro de Chiapas. Pero aunque la conquista de la costa fue muy efectiva, no fue tanto la del centro, porque tuvieron que llegar otras campañas, entre ellas la definitiva, que es la de 1528, cuando ya Diego de Mazariegos viene y hace la primera fundación de una ciudad ya del Imperio Español, española completamente, que fue San Cristóbal de las Casas, la actual San Cristóbal de las Casas. Sí, hubo una serie de leyes que trató de minimizar, digamos, las consecuencias de la conquista militar, porque no hay que olvidar que a la conquista militar viene la verdadera conquista que también dejamos de lado, que es la conquista religiosa, que al final de cuentas fue la más efectiva, porque muchas de las características de la población actual vienen del fruto de la conquista religiosa. Y por supuesto que a eso estuvo vinculado a que desde el siglo XVI se hacen, desde las leyes divinas que impulsan gentes como Fray Bartolomé de las Casas, por cierto, que fue obispo de Chiapas, que procuraba que la población indígena no padeciera, digamos, de los abusos, sobre todo con la institución de la encomienda. Los principales actores de la evangelización de Chiapas fueron los dominicos. A diferencia de la península de Yucatán y del centro de México, donde los franciscanos fueron el papel más importante, en Chiapas fueron los dominicos los que establecieron los curatos, y fueron a quien se le deben muchas de las características del Chiapas, no solo colonial, sino hasta del actual, porque establecieron, para empezar, reordenaron las poblaciones indígenas. Les pusieron además, les cambiaron, por supuesto, al evangelizarlos a adoptar la religión católica, cristiana católica, con nuevas festividades alrededor de los santos patronos de los pueblos, que todavía se siguen celebrando, pero una cosa importante es que su estrategia en gran medida fue respetar, mientras más se pudiera, las antiguas costumbres y rituales. Por eso tenemos muchos todavía rituales, danzas, ofrendas, que son de origen prehispánico, evidentemente, que siguen usándose hasta la fecha. En la evangelización, en realidad, los frailes, tanto los dominicos como en los escasos lugares que evangelizaron en Chiapas los franciscanos, se hizo, ante todo, respetando la lengua de cada comunidad. La evangelización en Chiapas, como en otras partes de México, no tiene que ver con la castellanización. Las comunidades siguieron hablando su lengua. Es en el siglo XIX cuando el Estado Nacional Mexicano impone la lengua española como lengua general. Hay un error en esa idea de que la conquista impuso la lengua. No, la impuso el Estado mexicano, ya cuando siendo independiente. El proceso de mestizaje es una característica muy mexicana y de otros países, desde luego, que fueron parte del Imperio Español, que se da, que suele verse como una cosa racial. Y yo creo que el mestizaje es más bien una suma, más que racial, de lengua y de tradiciones, que hace que el pueblo mexicano sea mayormente mestizo. Porque efectivamente a estas alturas de la historia no hay una comunidad, por ejemplo, no hay ninguna comunidad indígena que conserve una religión prehispánica, por poner un ejemplo, ¿no? Ya en general tienen tradiciones religiosas cristianas, y ya de ahí hay un mestizaje, aunque se siga conservando la lengua, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que no se debe de ver como un aspecto racial, sino como una especie de sincretismo entre las tradiciones europeas, que desde luego trajeron los españoles y que se han enriquecido a lo largo de la historia, y las tradiciones propias de Mesoamérica y de Aridoamérica, que conforman lo que es México.